Mente Positiva, el espacio en el que siempre les voy a traer herramientas para mejorar su vida. Hay algo que muchas veces no tenemos muy organizado y que es muy importante, sobre todo a nivel familiar, y son las finanzas. Para eso tengo conmigo a Martín Lon, él es asesor financiero y viene a contarnos cómo organizarnos financieramente en nuestra familia. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Sonríe Miami. Gracias. Bueno, las finanzas a veces es un tema que no queremos abordar, a veces es un tema que dejamos a un lado, pero es un tema muy importante. Cuéntanos qué es eso que debe hacer una familia para organizarse financieramente. Hay varios pasos que se tienen que tomar para tener una salud financiera adecuada, pero lo principal es básicamente tener un presupuesto. Okay. Si no sabemos cuánto ganamos y cuánto gastamos, es difícil poder planificar o poder ver un poco más allá. Y en base a eso, la otra regla de oro básicamente sería no gastar más de lo que se gana. Okay. Eso es una receta para la catástrofe, tarde o temprano. Ok. Cuando una persona en su familia quiere emprender un negocio, depende de un trabajo y de alguna manera tiene que hacer un sacrificio para poder hacer esa transición, ¿cómo puede organizarse? De nuevo, básicamente es planificarse y hacer un presupuesto, hacer un estimado de cuánto le va a costar hacer ese negocio que quiere montar, ver cuáles son sus ingresos y crear diferentes fondos para diferentes situaciones. Una cosa importante es tener un fondo de ahorro para una emergencia. Este país es vital porque no sabemos qué nos puede pasar. Y el exceso lo puedes usar para invertirlo en montar tu negocio, en tener una independencia, en tu retiro, en la educación de los niños. Ahí existen muchas opciones, pero de nuevo, creo que lo importante es saber dónde se está parado. Si no sabemos dónde estamos, es difícil llegar a algún lado. Ok, ¿cuál es el error más grave que tú encuentras en las familias cuando vas a hacer una asesoría? El error más grave es, por las propias condiciones de la economía de nuestro país, es que se endeudan más de lo que deben por cosas que a lo mejor no son necesarias. Por eso, en la parte de la planificación, importante es definir qué es vital, qué es importante y qué sería bueno tener. Cuando sabemos eso, distribuimos las cosas en que tenemos que es vital, la renta, el pago del carro, el pago del colegio de los niños, que es importante. Bueno, a lo mejor la ropa de los niños, los gastos de diversión, y qué sería bueno, bueno, a lo mejor un carro de última moda, la ropa. Cuando lo divides de esa manera, ya sabes que después que tienes cubierto lo importante, puedes llegar a hacer otras cosas y evitas meterte en problemas de tener gastos innecesarios o excederte en deuda. Hay muchas personas que de alguna manera no consultan a los financistas porque dicen, bueno, yo voy a comenzar en cero o en menos, no sé, para hacer mi negocio, porque no tengo y es la única opción que tengo para salir adelante. Correcto. Se puede, o sea, un financista te puede ayudar en una situación de esas donde estás arrancando de cero, obviamente de alguna manera te tuviste que endeudar para arrancar a hacer tu negocio. ¿Ustedes pueden ayudar a la persona en este esquema también? Claro. Es importante porque la experiencia del financista es que estudió casos, si no lo ha vivido él mismo, de cómo ayudar gente en esa situación. Hacerlo sin la ayuda de un experto, básicamente es ensayo y error. Las probabilidades de cometer errores son mucho más altas y los errores son costosos. Hay gente que a lo mejor es un error pequeño y no tiene consecuencias graves, y hay mucha gente que termina teniendo que cerrar el negocio o dañando su crédito por haber cometido errores que los pudo haber ahorrado, simplemente consultando con un especialista. En un hogar, cuando solamente trabaja una persona y la otra, digamos que depende del salario de esa persona, ¿cómo se organizan las finanzas en ese caso? Pero teniendo un presupuesto, la labor de la otra persona también es importante, porque a lo mejor si esa persona no está en la casa, tienen que pagar por alguien que cuida a los niños, alguien que mantenga el hogar. Entonces, esa labor también es importante y hay que tomarla en cuenta a la hora de cualquier planificación, porque sacando las cuentas a lo mejor es mejor que esa persona esté en casa a tener un trabajo que pague menos de lo que costaría reemplazar las actividades que está cumpliendo esa persona en la casa. En una asesoría familiar, ese es uno de los temas más importantes. A veces cuando tenemos hijos, estamos siempre pensando, ¿tiene sentido que yo como mujer salga a trabajar si el trabajo va a pagar menos, como dices tú, de lo que cuesta un hijo? Cuando tú haces esas asesorías, ¿haces ese tipo de acercamiento y de análisis? Correcto. Las asesorías se hacen, básicamente, se hace una entrevista donde se le pide toda la información financiera, qué hacen, qué no hacen, qué es lo que tienen planeado, y es como una radiografía de toda la situación, y en base a eso se analizan los escenarios
cuáles serían los más convenientes y se buscan soluciones a esas necesidades que se tienen a futuro. En este caso, sí, totalmente. Hay que analizar cuánto sería el costo de no estar en la casa manteniendo el hogar versus lo que sería el trabajo que está en posibilidad de tener esa persona. ¿Alguna persona que esté ahogada en este momento, que tenga muchísimas tarjetas de crédito abiertas, que esté ahogada, cuál es el primer paso para dar para salir de ese problema? Hacer un presupuesto. O sea, tiene que saber cuánto está ganando, cuánto está gastando en sus gastos básicos al mes y el excedente, pues priorizar de esas deudas, cómo ir pagándolas. Puede llegar a acuerdos con los bancos. Hay alternativas que pueden hacer que no necesariamente son declararse una bancarrota por eso, pero si no hay una planificación y no hay una organización, es una situación bien delicada que probablemente termine en una bancarrota, porque ya en ese punto hay muchos pasos y hay que tener mucha disciplina para poder salir de ese hueco. Bueno, organizarnos, así como limpiamos nuestra casa, así como organizamos nuestro closet, así como hacemos muchas cosas en familia, es muy importante organizarnos financieramente porque si no después se ve el caos. Pero aquí está un asesor que nos puede ayudar con eso, él es Martín Lon. Martín, tus redes sociales para que las personas que nos están viendo te Blue Sky contacten. Financial es la red social en Instagram y mi correo es mlon@mdladvisors.com. Ok, entonces ya saben, lo pueden seguir por Instagram o contactar por su email y bueno, los puede ayudar con asesorándolos con toda esa planificación financiera familiar. Muchísimas gracias, muchas gracias a Martín, usted por la por invitación, haber de verdad que estado un aquí placer. conmigo Encantado. en Sonríe Miami.